amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Samuel, capítulo 5. Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para poder disfrutar de tu hermosa creación, Padre, de todas las bendiciones que nos das todos los días. Gracias por ser nuestro Dios único y verdadero. Gracias por ser tan misericordioso. Gracias por ser tan bondadoso. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestros errores. Perdónanos, Padre Celestial, por nuestra imperfección. Y guíanos con tu Espíritu Santo en todo momento. Guía nuestra mente, nuestros corazones, cada paso, cada camino, cada acción, cada decisión. Que siempre estén llenas de tus enseñanzas, de tus deseos, Padre. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal y ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder entenderla, atesorarla y guardarla en nuestra mente, en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación. Entonces, como sabemos, David ya estaba reinando Judá, ¿verdad? Pero llegaron, dice, ante la presencia de David representantes de todas las tribus de Israel, quienes le ofrecieron su lealtad. Le dijeron que aunque cuando Saúl era nuestro rey, realmente tú eras el que nos guiaba, porque Jehová ha dicho que tú serás pastor y caudillo de este pueblo. Entonces, ellos ya tenían bastante claro quién sería el rey y quién era quien estaba detrás de todo, ¿verdad? Jehová ya había dicho que David iba a ser el rey y a quien ellos debían lealtad. Y así fue. Como sabemos, David ya era rey de Judá cuando esto sucedió. Y David hizo un pacto delante de Jehová con los jefes de Israel en Hebrón, y ellos lo coronaron rey de Israel. Una vez más, como vemos, lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios desea se cumple. Cada una de sus promesas y de lo que Él nos dice se cumple. Y esto nos lleva a nosotros a darnos cuenta que todo lo que está en la Biblia, todo lo que Jehová nos promete, todo lo que Jehová nos dice, lo va a hacer y lo está haciendo ya. Muchas cosas que están sucediendo en el mundo ya estaban escritas en la Biblia. Ya Jehová nos había puesto por adelante lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, lo que teníamos que estar listos y todas las cosas que están sucediendo. Ahora nos toca también estar listos y preparados para el regreso de Jesús, porque es lo que está escrito, que Jesús regresará pronto y que juzgará a vivos y a muertos. Aquellos que estaban muertos resucitarán y serán juzgados. Y aquellos que estamos vivos también seremos juzgados, ¿verdad? Ahí es donde separará el trigo de la cebada, a los goats, ¿verdad? De las ovejas. Entonces, queremos ser parte del trigo o de la cebada, del trigo o de la mala hierba. Queremos ser parte de las ovejas de Jesús, de su rebaño, o queremos ser las cabritas a quien nos va a rechazar. ¿Qué queremos ser nosotros? Para eso tenemos que leer su palabra. Tenemos que leer la palabra de Dios para saber cómo debemos actuar, qué debemos hacer hasta esperar la llegada de Cristo Jesús. El regreso, ¿verdad? Porque Él ya estuvo acá, pero ahora viene de regreso para que nosotros seamos juzgados. Entonces, sabemos que así como cada una de las cosas Jehová que le había dicho a Samuel hace muchos años, que David iba a ser rey, en este momento se estaba cumpliendo su promesa. Él ya era rey de Judá, pero ahora estaba siendo rey de todo Israel.
Y como vemos, así hayan opositores, así se vea todo que no va a suceder, porque en ese tiempo era Saúl el rey y él quería matarlo. Pero nada puede impedir la voluntad de Jehová. Entonces, eso nos queda bastante claro, ¿verdad? Que tenemos que estar seguros que todo lo que dice en la Biblia, todo lo que Jehová nos promete y nos dice, va a suceder. Así será. Entonces, David hizo un pacto con Jehová, ¿verdad? Y con los jefes de Israel, y ellos lo coronaron rey. Luego dice, como sabemos, David había reinado Judá durante 7 años y medio, desde que tenía 30 años. Luego reinó 33 años en Jerusalén como rey de Israel y de Judá. De modo que en total David reinó 40 años. David dirigió sus ejércitos hacia Jerusalén para luchar contra los jebuseos que vivían ahí. Pero ellos le habían dicho, jamás entrarás aquí. Aún el ciego y el cojo pueden evitar que tú entres. Entonces, eso demostraba que ellos tenían mucha seguridad en que David jamás podría entrar ahí, ¿verdad? Se sentían bastante seguros, fortalecidos, probablemente con murallas, un buen ejército, que era imposible que él entrara. Pero sabemos que David no estaba solo. David siempre actuaba con Jehová, siempre estaba con él. Y antes de hacer algo, David consultaba a Jehová, oraba a Jehová para saber qué es lo que tenía que hacer, cuál era el siguiente paso. Él no tomaba las decisiones como mejor le pareciera, sino que él era siempre bastante humilde, porque sabía que todo lo que sucedía en su vida no era porque él era bueno o buen peleador, sino era gracias a Jehová, gracias a que Jehová estaba con él. Y si Jehová estaba con él, era porque David también era obediente a Jehová. Lo que Jehová le decía, David obedecía exactamente. Y en todas las acciones ponía a Dios primero. Hacía lo que Dios quería que él hiciera. Siempre era un hombre humilde y siempre estaba buscando el beneficio no solo de él, sino sobre todo de todos, ¿verdad? Eso nos mostró muchas veces en nuestra lectura y en el conocimiento que estamos teniendo de cómo él actuaba frente a sus soldados, frente a las diferentes circunstancias, como en el caso de cuando 200 soldados estaban cansados y se quedaron en el arroyo y los demás se fueron. Cuando regresaron le dijeron, ¿por qué ellos van a tener las mismas ganancias que nosotros si ellos no fueron? Pero David dijo, fue Jehová quien nos ayudó. Así que eso le pertenece a todos. Y así fue siempre. Aunque ellos no salgan a pelear, también se beneficiaban de lo que ellos traían de las guerras. Entonces nos mostraba que David siempre ponía a Dios primero y que era bastante humano, bastante, ¿cómo se dice?, bondadoso también, porque sabía que todo lo que él estaba logrando no era por él, sino era gracias a Jehová, a la gloria de Jehová. Entonces dice, como les decía, los de este pueblo, los de esta ciudad, ¿verdad? Se sentían muy seguros, los jebuseos, y que sabían que David no iba a poder entrar. Entonces, cuando este mensaje insultante, ¿verdad? Que les dijeron que aún el ciego y el cojo pueden evitar que tú entres, David y sus soldados los derrotaron y capturaron a la ciudadela de Sión, que luego se llamó Ciudad de David. Cuando el mensaje insultante de los defensores de la ciudad llegó a conocimiento de David, él dijo a sus soldados, suban por el acueducto y entren en la ciudad y destruyan a esos cojos y ciegos jebuseos. Ese es el origen del dicho, aún el ciego y el cojo podrían vencerte, ¿verdad? Poco a poco vamos entendiendo un poquito mejor. Entonces David estableció su sede en la fortaleza de Sión, llamada también Ciudad de David, aquella ciudad donde decía que David
jamás podía entrar. Pero sabemos que David no estaba solo, ¿verdad? Y eso también nos ayuda a nosotros en el día de hoy. Recordar que no estamos solos, que tenemos a Dios, a Jehová, el Todopoderoso, aquel que hace caer fuego del cielo, aquel que abre el mar en la mitad, aquel que nos da la vida todos los días, aquel Dios de Israel que los libró de la esclavitud, aquel Dios que les dio los mandamientos y que habló en el monte Sión. Ese Dios, ese mismo Dios, es nuestro Dios único y verdadero, que nos da la vida, que nos protege, que nos ama, que lo único que nos pide es que lo amemos también, es que lo pongamos primero, es que escuchemos su palabra, es que hagamos su voluntad, es que seamos obedientes a Él, a su palabra, porque siendo obedientes, Él nos llenará de bendiciones, o sea, encima nos bendice. Nos tenemos un Dios maravilloso, bendito sea por amarnos tanto. Entonces nosotros tenemos solamente que ser obedientes y no importa en qué circunstancias de nuestra vida estemos, ponerlo siempre a Él primero, hacer siempre su voluntad, no lo que nosotros creemos, sino lo que Él nos pide, lo que Él nos dice. Y así sabremos que Jehová está siempre a nuestro lado, velando por nosotros, así como lo hacía con David, porque David ponía siempre a Dios primero. Siempre oraba, siempre preguntaba, ¿qué hago, Señor? Antes de tomar alguna decisión. Y ese es el ejemplo que nosotros también debemos seguir. En todo momento, tener las palabras de Dios presente. En todo momento, orar para que Él nos guíe en nuestros pensamientos, para saber qué decisiones tomar, para saber cómo debemos actuar, para saber qué debemos hacer. Entonces dice, en Miló construyó, en toda la ciudad, ¿verdad? Construyó desde Miló hacia el norte hasta el actual centro de la ciudad. David se fortalecía cada vez más porque Jehová, Dios del cielo, estaba con él. ¿Por qué todo le iba bien? Porque estaba con Jehová, porque Jehová estaba con él. Y ya sabemos por qué Jehová estaba con David. Porque David era humilde. Porque David obedecía a Jehová. Porque David ponía primero a Dios ante todo. Y porque siempre estaba en oración. Y porque reconocía que todo lo que él tenía, todos los logros y las batallas, no era por él, ni su fortaleza, ni por su ejército, sino era por obra y gracia de Dios, porque Jehová lo guiaba, porque Jehová estaba con él. Al igual que, como les decía a nosotros en la actualidad, si nosotros hacemos como David, oramos en todo momento, somos obedientes a su palabra, hacemos siempre su voluntad, estaremos seguros que Jehová está siempre con nosotros, que Jehová nos va a guiar, nos va a ayudar y nos va a bendecir. El rey Hiram de Tiro, dice, envió cedro, carpinteros y albañiles para edificarle un palacio a David. David pudo comprender por qué Jehová lo estaba confirmando como rey y había bendecido en forma tan grande su reinado. Era que Dios quería derramar su bondad sobre Israel, su pueblo escogido. A través de David, Jehová pudo bendecir, ¿verdad? Porque Jehová amaba al pueblo de Israel, pero muchas veces el pueblo de Israel caía en tentación o se alejaba de Dios, ¿verdad? Se corrompía. Pero en este tiempo de David, todos ponían a Dios primero porque su ejemplo era David. Y David demostraba cuánto amaba a Jehová. En todos momentos cantaba y alababa a Dios y ponía a Jehová primero.
Y eso les decía a ellos. Y por eso ellos amaban también a Dios. Y por eso Dios quería bendecir no solamente a David, sino a todo su pueblo escogido. Después de trasladarse, porque es lo que Jehová hace con nosotros, cuando nosotros hacemos el bien, cuando somos obedientes, no solamente nos bendice a nosotros, sino también a todo nuestro entorno, a toda nuestra familia. Después de trasladarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó otras esposas y concubinas y tuvo muchos hijos e hijas. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido coronado rey de Israel, trataron de capturarlo. Pero como sabemos, eso no sucedió porque Jehová siempre lo protegía. David se refugió en una ciudadela. Los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaim. Y David consultó con Jehová. ¿Qué hizo David? Consultó con Jehová. No dijo, vamos a hacer eso, voy a hacer eso. No, él consultó con Jehová, ¿verdad? Y preguntó, Jehová, ¿iré y lucharé contra ellos? ¿Me usarás para derrotarlos? Y Jehová dijo, sí, ve porque yo los entregaré en tus manos. Entonces David salió y luchó contra ellos en Baal-Pesarim y los derrotó. Jehová lo hizo, exclamó David. Él no dijo, yo soy grande, yo soy fuerte, tengo todas las habilidades y capacidades, gracias a mí pudimos derrotarlos. No. ¿A quién le dio la honra y la gloria? A quien lo merecía, quien realmente era responsable de que él pueda ganar, a Jehová. Entonces David siempre le daba la honra y gloria a Jehová, porque todo, absolutamente todo, es gracias a él. Entonces David dijo, Jehová lo hizo, porque solamente Jehová es el que nos ayuda para que salgamos exitosos en lo que hagamos. Claro, que lo que hagamos sea de acuerdo a lo que Dios desea, a lo que Él nos dice que debemos hacer, para hacer el bien, para ayudar al prójimo, para esparcir nuestra palabra. En todo lo que hacemos, si ponemos a Dios primero, tendrá éxito, porque no será algo nuestro, sino es algo de Él. Honra y gloria sea siempre para Él. Porque si nosotros tenemos la capacidad de hacer algo, es gracias a Él. Porque para empezar, quien nos da la vida es Jehová. Si podemos respirar el día de hoy, es gracias a Él. Y si tenemos las habilidades, capacidades, inteligencia, si somos profesionales, si somos exitosos o habilidosos en ciertas cosas, es gracias a Él. Porque Él nos da eso. Él nos da esas capacidades, esas habilidades, esa inteligencia. Es solo gracias a Él. Y todo lo que somos y lo que tenemos, se lo debemos a Él. Es gracias a Él. Honra y gloria a nuestro Creador, porque todo es por Él, para Él y gracias a Él. Entonces, David arrasó, dice, Jehová arrasó a mis enemigos como una corriente impetuosa. David tenía bien claro que quien estaba delante de todo siempre era Jehová. Jehová lo hizo, exclamó, él arrasó a mis enemigos como una corriente impetuosa. Por eso llamó al lugar Baal-Pesarim. Luego David y sus soldados confiscaron muchos ídolos que los filisteos habían abandonado. Pero los filisteos regresaron y nuevamente se esparcieron por el valle de Rafaín. Eran bastante persistentes, ¿verdad? Cuando David le preguntó a Jehová qué tenía que hacer, Jehová respondió, no los ataques de frente. Ve por la retaguardia y sal detrás de ellos en las balsameras. Cuando oigas ruido como de pies que marchan por las copas de las balsameras, atácalos. ¿Quién estaba guiando esa batalla? ¿Quién estaba detrás realmente de todo? El creador de todo, el todopoderoso Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no iba a tener éxito? Era Dios mismo quien estaba guiándolo a David. Entonces le dijo, cuando oigas ruido como de pies que marchan por las copas de las balsameras, atácalos, porque significará
que Jehová te ha preparado el camino y tú los derrotarás. David hizo lo que Jehová le había indicado y destruyó a los filisteos desde Jebá hasta Geser. Dos cosas importantes que resaltamos acá. En todo momento, David ponía primero a Dios, preguntaba a Dios, consultaba a Dios, oraba a Dios, y Jehová le contestaba y le decía lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? En todo momento, en toda circunstancia, orar todos los días, orar para que Dios nos guíe, para que Dios nos ayude, para que nos dé la inteligencia, para que amplíe nuestra mente, para que nos ayude a ver las cosas con claridad en la manera que Él desea que veamos las cosas. Orar en todo momento para que Él nos dé el entendimiento y nos guíe a saber lo que tenemos que hacer. Entonces, 1, la oración, y 2, la obediencia. Todo lo que Dios nos dice, debemos obedecer. Así no nos agrade, así no entendamos, no tenemos que entender, solo tenemos que obedecer. Claro, en su infinito amor nuestro Padre no solamente nos dice, sino que nos explica y nos enseña. Pero es nuestro deber como sus hijos, porque nos llama hijos míos, de obedecer a nuestro amado Padre. Ser obedientes a su palabra, a sus enseñanzas, que como sabemos se divide en dos: amar a Dios por sobre todas las cosas, ponerlo a Él primero, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Amar a todos los que están alrededor nuestro, porque todos los que vemos en las calles, en los parques, en los bases, son nuestro prójimo y debemos amarlos, porque son nuestro prójimo y eso es lo que Jehová nos pide. Y así como Jehová cuidaba y protegía a David y lo hacía exitoso en todo, Dios también nos cuidará y nos protegerá si somos obedientes a su palabra, si lo ponemos a Él primero y hacemos su voluntad. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.